Bueno, mi apego y mi amor por el dibujo empieza bastante tempranamente porque yo tenía una tía que estudiaba Bellas Artes en la década del 50 en la Escuela Belgrano y vivió con nosotros cuando yo era chico durante un periodo largo de tiempo. Entonces ella tenía una habitación donde tenía su tallercito y no me dejaba entrar, cosa que era bastante lógica. Y yo, entonces, esa puerta cerrada y los efluvios que la atravesaban, se ve que me impregnaron de una manera completamente metabólica, digamos. No hubo nada inductivo, ni nadie me dijo, anda a dibujar, Eduardito. Entonces, un poco por eso y un poco porque, bueno, yo había hecho el secundario completo y quería entrar a letras en realidad, eso es lo más significativo de todo, pero dibujaba mucho. Entonces, cuando voy a ingresar a letras, el ingreso estaba cerrado el ingreso, entonces me voy a Bellas Artes. Creo que cuando yo empecé yo no pensaba en nada, no pensaba en ninguna profesionalidad ni en ninguna carrera. De hecho, yo durante muchos años trabajé de cualquier otra cosa y no de vender mi obra. Yo empecé a dibujar o exponer, mejor dicho, en la década del 70 y hasta el 2009 no viví de la pintura, salvo ventas esporádicas, digamos, ¿no? Y dibujando, ni siquiera pintando, que también eso establecía un paradigma bastante peculiar porque en esa época el dibujo no tenía la categoría lingüística que tiene ahora, autónoma, ¿no? Cuando vos decías que eras dibujante, la gente te preguntaba qué dibujabas. Si decías que era pintor, no te preguntaba qué pintabas, ¿no? Fui calificado y catalogado como dibujante durante muchísimos años, incluso cuando yo ya, por la propia derivación del trabajo, ya había como caído en el campo de la pintura. Para mí era un orgullo, no lo vivo como un demérito, era un orgullo que me dijeran dibujante, era como si dijeran pianista. No había cambiado tanto la concepción lingüística, digamos. Yo viendo un cuadro propiamente dicho mío de la década del 2010, ópticamente y conceptualmente, y el tejido visual es bastante análogo y equivalente a los tejidos visuales de los dibujitos pequeños que hacía en la década del 70 y del 80, ¿no? Hay una marca, ¿no? Hay una marca de fábrica que te acompaña todo el tiempo, ¿no? Pero también es un poco como el cuerpo de uno, ¿no? Que va cambiando, pero un retrato tuyo de los 6 años mantiene una fisonomía de identidad fuerte con el retrato tuyo de los 60 años, digamos, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar con Jorge Mara, que es mi galerista actual, Jorge Mara fue no solo testigo, sino bastante factotum de cambios fuertes a partir de proposiciones que él hacía, a partir de cosas que él veía latentes más que desarrolladas ya en obras mías, ¿no? Entonces, en la primera muestra grande, individual, que yo hice con él en el 2008, los formatos se definieron en relación a las proporciones de la galería. Y a partir de ahí yo incorporé formatos que no había trabajado nunca y que se hicieron para mí formatos universales, que son formatos específicos. Bueno, 2 metros por 2, que es un formato completamente clásico, tradicional. El formato Glusberg lo llamo yo porque era el formato que Glusberg de algún modo imponía en los salones que él promovía. Pero después hay formatos de 1,40 por 1,80, 1,20 por 1,60, 1 por 1, que es un formato común pero no tan utilizado. Ahora bien, al trabajar, en el devenir del trabajo, esta cuestión de los módulos, los formatos y las proporciones de los elementos lingüísticos se fueron acomodando solos a lo que exigía ese formato, del mismo modo que los materiales cambiaron. Y a su vez, cuando cambian los materiales, cambia el lenguaje y viceversa, ¿no? Hay una interrelación constante todo el tiempo. De hecho, yo trabajé durante décadas solo con tinta, y primero con pluma, plumín, rapidograph y después con pincel. Y en un momento dado pasé recuperé los elementos secos, por decirlo así, que eran grafito, lápiz, carbonilla, los elementos de la escuela. Y a partir de ahí, ese cambio produjo una proximidad mayor con otros fluidos como el esmalte sintético, el acrílico, la tinta diversa, no solo la tinta china. Y entonces en ese mare magnum, en esa mixtura, apareció la pintura. En un momento de los 80 fui a estudiar pintura china y aún dibujando los manuales rigurosos y ortodoxos de la hojita de bambú, la cuestión del espacio y de lo no dibujado empezó como a revelárseme. Y aparece más
de una manera más integrada y más consciente y más compositiva en mucha obra posterior, pero igual mi tendencia es a la sobrecarga y al barroquismo, digamos, ¿no? Siempre. Si yo tengo que elegir un carácter, prefiero que el carácter sea turbulento, abarrotado. Entonces el cuadro está también relatando un modo constructivo y un modo perceptivo, que es el modo que yo pongo en marcha y es el modo que el espectador de algún modo reproduce cuando ve. Creo que estoy hablando de analogías fenoménicas, ¿no? Lo que me pasa a mí le pasa al espectador, en el sentido físico, óptico, visual, físico inclusive. Si yo me alejo y me acerco para trabajar el cuadro, el espectador se tiene que acercar y alejar para mirarlo. Eso es casi inexorable. Yo no trabajo cuadros desde una perspectiva única. Hay cuadros que vos los ves desde cierta distancia y completan la cuestión. Uno trabaja siempre con la idea de no equivocarse, ¿no? No obstante, yo trabajo bastante con el error, porque el error es como una calificación, digamos, extralingüística, ¿no? El lenguaje puro te permite también que todo sea lenguaje, aún aquello que debería quedar afuera de un discurso prolijo y sin errores, ¿no? Y yo también cuando doy clase trabajo bastante con el error, no me importa el error. Vale la pena aclarar, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de enseñanza hoy. En mi experiencia actual yo no dibujo con gente no trabajo con gente que me dice quiero aprender a dibujar, sino que me dicen quiero dibujar y quiero dibujar a ver cómo es tu propuesta para dibujar. Entonces yo efectivamente armo ejercicios y consignas para dibujar en la práctica en tiempo presente, digamos, ¿no? Y se analiza eso que sucede en tiempo presente. No me importa ni el buen dibujo, ni el mal dibujo, ni el dibujo regular. Me importa el fenómeno del dibujo y la lectura que se hace de ese fenómeno y cómo cada persona, en la lectura que hacemos, toma de eso elementos que le sirvan para seguir dibujando. Yo más bien trato de trabajar muy fuertemente en contra de ciertos equívocos e ideas preconfiguradas o ideas fijas que me parece que son que nublan justamente la captación del momento presente, ¿no? Vos tenés que dibujar en el presente. El cuadro lo empiezo por cualquier lugar. Siempre pasa que apenas empezás, todo el resto del espacio del cuadro ya es otro lugar, digamos, ¿no? Entonces ya ahí hay un habla que no es la tuya. El cuadro empieza a hablar un poco, ¿no? El cuadro mismo te está imponiendo, a veces te impone una cierta lentitud, a veces te impone una celeridad. Y yo creo que eso le pasa al espectador también, ¿no? El espectador tiene incorporado un cierto discurso y una cierta inteligibilidad, ¿no? Cada uno es una caja de resonancia diferente, cada uno tiene una lengua, cada uno tiene un habla y un modo de escuchar, y ahí es donde se produce la cuestión, digamos, ¿no? Estoy haciendo en este momento una muestra en la Galería Baró de San Pablo. Algunos días nos vamos a Miami con mi galerista para preparar las obras y todo lo que hace falta para participar una vez más en la feria de Basel Miami. Y después, prepararé una muestra individual en la Galería de Jorge Mara para el 2016. Y bueno, un poco esos son los proyectos, digamos.